Noticias de Bolivia de hoy. Congresista plantea invadir Bolivia en respuesta a declaraciones del presidente Arce. El congresista de Perú, Ernesto Bustamante, pidió este domingo dar un ultimátum al gobierno de Luis Arce y, en caso de que no haya solución, planteó que el ejército de ese país invada Bolivia para frenar un supuesto apoyo material y financiero a terrucos que protestan contra Dina Boluarte. El Perú debe dar un ultimátum al gobierno de Bolivia para que detenga apoyo material y financiero a actos violentos en Perú, señaló el peruano. Esas declaraciones surgen después de que el presidente Arce se refiriese al conflicto que se registra en el país vecino, donde afirmó que los campesinos están en una lucha para recuperar su democracia y elegir un gobierno que los represente. El legislador peruano en su cuenta añadió que ahora se requiere que las Fuerzas Armadas del Perú retomen el control de Puno. Declaraciones hostiles de hoy del presidente de Bolivia, Luis Arce. No reconoce al gobierno del Perú, pertenece al partido MAS, cuyo jefe es el narcoterrorista Evo Morales, y luce al lado de su bandera el mismo trapo, huipala, que ondean los terrucos en el Perú, señaló el congresista Bustamante. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Y comenzamos hablando de los preparativos por parte del CONADE para el Cabildo Nacional que se va a realizar este 25 de enero. El CONADE se alista para participar del Cabildo Nacional del próximo miércoles 25 de enero. Señalar que en el Cabildo debería aceptarse la propuesta de llenar libros para la reforma judicial vía referéndum que están planteando los juristas independientes, porque no podemos asumir una posición neutral frente a las elecciones judiciales que se van a desarrollar este año, y mucho mejor si es que vía referéndum garantizamos que los postulantes van a ser seleccionados por una comisión ciudadana y no por la mayoría masista que tienen en el Parlamento. Los pedidos durante el Cabildo, donde participarán el CONADE, plataformas ciudadanas, asambleístas de oposición y autoridades electas, será el respeto a la democracia y la liberación de presos políticos. Por supuesto que sí, ¿no? Pero recuerden que el Cabildo no puede tampoco repetir anteriores resoluciones que ya se han tomado, por ejemplo en Santa Cruz. No podemos agotar el Cabildo solamente para tratar esos temas, ¿no? Pero en todo caso seguirá democracia, el tema de la libertad y la justicia como temas fundamentales del Cabildo. Tenemos información, las repercusiones con relación al mensaje de ayer domingo del presidente Luis Arce y los diferentes temas que ha abordado y ha enviado al país. Esto ha generado repercusiones y cuestionamientos, no solamente por parte de parlamentarios de oposición, sino también parlamentarios del ala evista. Siempre el panadero va a lavar a su pan, ¿no? Porque siempre en todos sus discursos está enmarcado en el tema de lo que es su fuerte, ¿no? La economía. Duros cuestionamientos al discurso del presidente Luis Arce Catacora salieron desde las filas del ala evista dentro de la Asamblea Legislativa. Y lastimosamente no se ve eso en los hechos, la caída de las reservas internacionales del 30 al 15%, bueno, y algunos otros. Me parece que el discurso ha sido muy incompleto. El parlamentario del MAS, Ramiro Venegas, además indicó que el discurso del primer mandatario carecía de la realidad económica que atraviesa el país. Más allá del modelo económico, bueno, números son números, pero la población no va a vivir de números, ¿no? La población tiene que vivir de realidades, y la realidad es que la canasta familiar ha subido. Para la oposición, la intervención del presidente Arce reflejó cifras incompletas. Nuevamente con datos infundados, con datos sin credibilidad, seguramente basados en el INE, que no tiene confianza alguna por lo producido en esa oficina. Fue un discurso contradictorio, aseguran. Hace énfasis en el 2006, cuando un presidente indígena, sin nombre para el presidente, ingresó a la presidencia y por supuesto empezó este proceso que hasta hoy nos está llevando prácticamente a un estado de colapso y de contradicción permanente. Tenemos información, el movimiento cívico desde Santa Cruz se prepara para el Cabildo Nacional de este 25 de enero. Lo que hay que recalcar aquí es que Bolivia está unida, de que en los 9 departamentos va a haber un cabildo de forma simultánea, de que las preguntas están siendo coordinadas entre todos los departamentos para poder marcar una línea y un norte para que el país salga de de este terrorismo de Estado que estamos viviendo, de esta dictadura que Arce Catacora nos está llevando. Entonces queremos también que sea participativo, que la gente
que ese boliviano que tiene tantas ganas de decir lo que expresa, pues tenga una plataforma digital donde pueda ser incluyentes en todas las acciones que podamos hacer, ya sea en el discurso como también en las propuestas. Y el cáncer que tenemos nosotros es la justicia. Entonces, si no hacemos una reforma judicial donde nos podamos garantizar los bolivianos de que vamos a llegar algún momento a la justicia, vamos a tener un equilibrio, no un mandamiento político como estamos viviendo ahora. No podemos ser cómplices ni quedarnos callados cuando tenemos que buscar entre la clase política nacional la unidad. Demostremos la unidad, comencemos por ahí y demostrémosle a Bolivia que todos unidos podemos salir justamente de este momento, de este mal sueño que tenemos nosotros, que es una dictadura. Volvemos al país porque en las próximas horas una comisión de la CIDH va a arribar a Bolivia para verificar los avances de las recomendaciones del grupo de expertos independientes internacionales. Parlamentarios de oficialismo y de oposición pretenden reuniones con esta comisión. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a Bolivia para verificar los avances de las recomendaciones que dio al país el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Por su parte, parlamentarios de oposición confirmaron que también sostendrán un encuentro. Como bancada también vamos a exigir, en este caso, que existan las recomendaciones pertinentes, que se observe todo lo que está ocurriendo en el país con el tema de, en este caso, la persecución política hacia la oposición, la amedrentación de grupos de choque hacia la prensa, hacia la ciudadanía. En ese contexto, como comunidad ciudadana, también vamos a tener la reunión pertinente a la cabeza de Carlos Mesa. Eso era precisamente lo que anunciaba un parlamentario peruano en estos últimos días, la militarización de la frontera, pero él iba más allá, incluso hablaba de que se tenga que invadir territorio boliviano ante lo que consideran la injerencia de autoridades bolivianas y el mensaje que ha dado último ayer el presidente Luis Arce sobre este conflicto. Esto ha generado repercusiones en Bolivia. El congresista de Perú, Ernesto Bustamante, pidió este domingo dar un ultimátum al gobierno de Luis Arce y en caso de que no haya una solución planteó que el ejército de ese país invada Bolivia para frenar un supuesto apoyo material y financiero a personas que protestan contra Dina Boluarte. Las repercusiones en el centro político del país no se dejaron esperar. La oposición responsabiliza a Evo Morales por su presunta intromisión en Perú. Toda esta indignación del pueblo peruano, no solamente de este congresista, de otras personas del Perú, es a raíz de que claramente hay una intromisión por parte de Luis Arce, de Evo Morales, en lo que está pasando en el hermano país del Perú. Aseguran que sus constantes intervenciones en otros países está empañando a Bolivia. Esperan que se asuman acciones judiciales contra el exmandatario. Por pretender defender a su amigo y compañero que es de las mismas raíces antidemocráticas como es el expresidente Pedro Castillo. Esperamos pues que en el país exista un proceso correspondiente contra Evo Morales. Noticias de Bolivia de hoy.